Sí. Buenas tardes, somos el equipo número 4 que está conformado por Cavazos Gutiérrez, Carlos Daniel, Bernal Cruz, Luis Ángel, García Juárez, Cruz Enrique, Torres Estrada, Ángel Brian, Soledad Lugalejos, Guadalupe. Vamos a hablar sobre las pruebas que son de humo, funcionales, de cargo, de sistema y por último la prueba de aceptación. Como introducción, el proyecto a evaluar en esta presentación es el sistema de pedidos de restaurante en el cual implementamos las pruebas ya antes mencionadas. Estas se fueron realizando el proyecto para poder ser evaluado. El realizarse varias pruebas diferentes en un proyecto es de las mejores maneras en las que puedes saber o comprobar que este mismo esté funcionando correctamente. El objetivo del proyecto más que nada era optimizar la comunicación entre los empleados de un restaurante, esto dentro de un área local, además de obtener una evaluación de desempeño de cada uno mediante el seguimiento de actividades que realicen. El resumen del proyecto más que nada contaba con 4 roles, que es administrador, cocinero, mesero y cajero. Cada rol tiene actividades diferentes a realizar, pero para ingresar al sistema se debe contar con un usuario y contraseña. Cada empleado cuenta con una interfaz, esta dependiendo al rol que tiene. Un ejemplo de actividades puede ser el administrador, que este puede agregar, editar y eliminar lo que son los empleados. Voy a hablar sobre la prueba de humo. La prueba de humo consiste en la mayoría de las pruebas de compilación se puede identificar con las primeras etapas del desarrollo del programa y puede ser utilizado para la corrección de los mismos, por lo que se puede decir que las pruebas de humo son pruebas de regresión frecuentes a la funcionalidad principal y se manifiesta la implicación es lista para llevar a cabo más pruebas. Las características consisten en identificar las funciones del programa, diseñar y ejecutar la funcionalidad básica de las aplicaciones y asegurarse que las pruebas de humo pasen todas y cada una de las compilaciones para poder continuar con las pruebas. La primera prueba que hice, que fue al blogging. El resumen de las pruebas es realizar pruebas para el funcionamiento de la interfaz de login, para que no haya error al momento de iniciar sesión o que se cite el programa y que no pueda ingresar correctamente al mismo. Las precondiciones que se utilizaron es contar con el software requerido, contar con el usuario y la contraseña y estar conectados a la base de datos. En primera colocamos el usuario. En el login utilizamos el usuario, la contraseña, el usuario lo sacamos de la base de datos e igual la contraseña. Al momento de entrar, el sistema entra adecuadamente. Unas pruebas que realicé fue que al momento de que el usuario no coincidía con la base de datos o con la contraseña, salía un mensaje que decía usuario o contraseña incorrecta. No dejaron entrar al sistema y el programa duró aproximadamente entre 1 o 2 minutos a entrar bien al sistema y podía realizarse las operaciones que quería. Como entró ya al sistema sin ningún problema. Otra prueba que hice fue hacia el mesero, para que no tuviera complicaciones y que respondiera directamente hacia el cocinero, para que no hubiera falla y no hubiera pérdidas de datos al momento de que se enviara la orden. Y las precondiciones que utilizamos es contar con el usuario y la contraseña. En este caso va a ser el rol de mesero y el rol de cocinero. También contar con la base de datos y el software. Pedimos un pedido como si fuera
un cliente, realizamos varios pedidos y bebidas. Se mandó directamente hacia la cocina. Llegó al mesero y se puede ver cómo ya llegó y sin ninguna complicación. Aproximadamente duró como entre unos 3-4 minutos a que se replicara el pedido al cocinero. Otra cosa que tomé en cuenta es que al momento de que quieran cancelar la orden, si el cocinero manda notificación de que ya está el proceso, no lo va a permitir cancelar, pero si no llega a entrar al proceso, se puede cancelar el pedido. Okay, aquí realicé una prueba del cajero para que el recibo saliera bien, no hubiera complicaciones, no se cargara nada más a la cuenta que lo que realmente se consumió. Y las precondiciones que debemos de tener es el usuario, la contraseña, en este caso va a ser del cajero, contar con el software requerido y con la base de datos. Aquí vemos cómo ya llegó el ticket hacia el cajero y se realizaron pruebas para que no hubiera complicación en ese momento de realizar el pago. Como vemos en la segunda imagen, se realizó exitosamente el pago. También hizo otras pruebas para el pago en tarjeta. No hubo complicaciones y el recibo salió comprando aquí bien, sin ninguna complicación y sin ninguna pérdida de información. Mi compañero les habla sobre las pruebas de funcionales. ¿Qué son las pruebas funcionales? Una prueba funcional es una prueba de tipo caja negra basada en la ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el software. Las pruebas funcionales se hacen mediante el diseño de modelos de prueba que buscan evaluar cada una de las opciones con las que cuenta el paquete informático. Dicho de otro modo, son pruebas específicas, concretas y exhaustivas para probar y validar que el software hace lo que debe y sobre todo lo que se ha especificado. ¿Cuáles son las tres principales características? La primera es que permite revisar un producto final y determinar de manera objetiva si hace todo lo que debería hacer y si lo va a hacer de manera correcta. La segunda es que ofrece flexibilidad en la etapa de levantamiento, donde mediante un análisis experto y reuniones con los usuarios se pueden detectar necesidades no documentadas. También ofrece una matriz de prueba robusta, donde no solo se incorporan características funcionales, sino que expande el foco de certificación a otros lineamientos tales como look and feel, estándares de marca, seguridad, integración, etc. La primera prueba es agregar un nuevo empleado, donde se registra el nuevo empleado para revisar el funcionamiento del software. Las precondiciones son tener cargada la base de datos y conectar al software, tener el software instalado y contar con el usuario administrador, esto para poder ingresar y poder hacer cambios. Tenemos que se va a registrar el nuevo empleado, para eso seleccionamos la opción que dice registrar nuevo empleado y para guardarlo tenemos que tener llenos todos los campos y seleccionar el botón de guardar. Al guardar el registro vemos que efectivamente se guarda un nuevo empleado y se crea una cuenta única con una contraseña para que pueda acceder al sistema según su rol. Al cerrar la ventanilla vemos que se verá reflejado de manera inmediata en la base de datos y también se puede corroborar yendo al SQL y revisar que se registró. La siguiente prueba es editar un platillo. Se editará la información de un platillo que ya existe para actualizar sus datos y comprobar que también se cargue o se actualice. Precondiciones: necesitamos igual tener cargada y conectada la base de datos e instalado el software. Necesitamos seleccionar el platillo que queremos editar. Nos abrirá una ventana donde debemos llenar cada uno de los campos que queremos editar. Al igual que el empleado, tenemos todos los campos y como ya está registrado, solo vamos a editar los campos
que queremos actualizar, y al finalizar estos cambios tenemos que guardar el registro. Para guardar los cambios podemos editar toda la información de un platillo, se ve reflejada de inmediato en la base de datos, y si no se llega a ver reflejada podemos seleccionar la opción de actualizar y ahí vamos a poder observar que se registró. La siguiente prueba es la prueba de aceptación, donde haremos una simulación de usuarios reales donde están usando el software ya como tal. Aquí los usuarios reales del software lo usan para verificar que cumpla con las tareas requeridas en un ambiente real. Igual necesitamos tener un usuario, una contraseña para acceder al software, tener la base de datos e instalado el software. Podemos seleccionar todas las opciones del programa para revisar que efectivamente todos los botones funcionen adecuadamente, que al editar, registrar o eliminar empleados todo funcione de manera correcta. Como vemos aquí, tenemos en el apartado de estadística que todo se esté registrando de manera correcta. En el funcionamiento, según el rol que tenga el usuario, son las tareas que pueda realizar. Si un usuario no llena todos los campos de un registro, no se le permite guardar, ya que necesita tener toda la información. En la ventanilla de reporte de ventas se puede ver las ganancias. Como observamos, esta opción también funciona de manera correcta. En la ventanilla del cocinero, el cocinero podrá observar las órdenes enviadas y ahí mismo se podrá ver la lista de órdenes pasadas. En esta otra ventanilla se podrá ver en qué estado se encuentra la orden de compra que ha realizado el usuario. Buenas tardes, voy a hablar un poco sobre las pruebas de carga. Se dice que las pruebas de carga generalmente se refieren a una prueba como conjunto de un proceso de pruebas para el rendimiento del software, que esto básicamente se resume en que esto se intenta demostrar más que nada el tiempo de carga de cada uno de los procesos. Por ejemplo, cuando entras a una página, cuando seleccionas un link o cosas así, el tiempo que te toma en que la página reaccione y te lleve hasta el lugar donde tú quieres estar, eso es básicamente lo que se administra en este espacio de la prueba de carga. Sus características es que ayuda a disminuir los tiempos de carga de la página, como les decía, o sea que entre menos tiempo tarde en reaccionar la página es mucho mejor. Valida el tiempo de respuesta para las transacciones, mide todo tipo de tiempo de respuesta dentro de una aplicación o una página web. Una prueba que se hizo que fue la prueba de la carga de login, que creo que esta es una de las más importantes porque es donde tú vas a ingresar tu usuario y tu contraseña. Por ejemplo, aquí tenemos la página de login, que donde tú tienes que ingresar un usuario y una contraseña para poder entrar. Esto depende si eres administrador, mesero, cajero, cocinero, depende del login en el que vas a entrar. En este caso se hizo un tiempo estimado de 1 minuto para ingresar el usuario y 1 minuto para la contraseña, y al momento de darle entrar tenía un tiempo de carga aproximado de entre 2 y 3 minutos. Esto se vio afectado dependiendo de las velocidades del internet de la persona que lo estaba usando. Y luego vino la prueba de la atención del mesero, que en esto entraba de cuando el mesero se acerca a la mesa del cliente a levantarte tu orden, cuánto tiempo tardaba tanto el mesero en ingresar todos los datos como hasta el momento en el que se mandaba al área de cocina para que se empezara a preparar. En este caso se hizo una toma de pedidos que este varía, depende de la cantidad de cosas que pide el cliente. Por ejemplo, no te vas a tardar lo mismo pues si alguien llega y te pide un agua que si te pide un agua, una coca, una comida, o viene con la familia y te pide más de 1 o 2 platillos. Entonces eso depende según el cliente, que se vio entre 1 y 15 minutos. Y luego para enviar la orden al cocinero fue una respuesta rápida de 1 minuto en el momento en el que el mesero le dio enviar, fue aproximadamente de 1 minuto, que tardó en total en tomar una orden fue un máximo de 17 minutos, y como les decía, esto varía mucho, depende del tiempo que se tarde el cliente en darte todo el pedido completo. Aquí podemos ver la interfaz que estaba viendo el mesero en todo momento.
que fue básicamente donde están todos los platillos y todos los productos que están viendo que venden en el restaurante. En el momento se iban agregando y ya elegías cuántas cantidades, a lo mejor 2 personas pidieron lo mismo, entonces ya agregabas los platillos iguales. En la ventana de aquel lado podemos ver el registro de órdenes que tenía el mesero en ese momento, así como también tenía la cantidad de productos que tenía, la hora y la fecha del pedido, y si el pedido estaba en proceso, si ya estaba cocinando, si se había cancelado, el estatus de cada uno de las órdenes. Y luego se vino la prueba en la hora de hacer un cobro de una orden. Esto se hizo para comprobar pues básicamente la cantidad de tiempo que se llevaba a cabo. Lo primero es que se verificaba la orden que se iba a cobrar. Eso era básicamente rápido, máximo 1 minuto ya tenías la orden que ibas a cobrar. Después se tomaba un poco más de tiempo dependiendo de la forma de pago en la que se ibas a efectuar, si era en efectivo o si era por tarjeta. Si era en efectivo era casi instantáneo, y debido a que solo te entregaban el efectivo y tardabas en dar la feria o algo, es un tiempo de 2 minutos. Lo que se era un poco más tardado era cuando era un pago con tarjeta, esto debido a que el mesero tenía que llevar la terminal hacia el cliente para que ingresara su tarjeta, después ingresara el NIP, se imprimiera el recibo del original y la copia del cliente. Eso también varía mucho, depende de la señal, debido a que las terminales inalámbricas se mueven en base a la señal que reciben, señal por ejemplo, la del teléfono. Entonces esto varía entre 4 y 7 minutos, depende, porque a veces no hay suficiente recepción de señal y a veces las terminales tardan. Entonces el tiempo estimado de cobro se dio entre 3 y 10 minutos para cobrar una orden. En el caso de la interfaz, el cajero tenía la interfaz donde tenía una lista con todas y cada una de las órdenes, entonces el mesero simplemente le decía, quiero la orden de tal mesa, entonces simplemente agregabas la orden y del otro lado te salían los datos de la orden. Por ejemplo, si la orden, cuánto el total, el IVA, el subtotal, el IVA y todo el total ya del pedido ya junto con el IVA. Y te daba alusión de la forma de pago, si era en efectivo o era por tarjeta, y ya una vez le dabas a procesar el pago, se realizaba el pago y te llegaba el mensaje que se había realizado el pago con éxito y te imprimía el recibo. Como siguiente prueba es la prueba de sistema y desarrollar. Más que nada se refiere al proceso de evaluar y verificar que un producto o aplicación hace lo que supone que debe hacer. Es más que nada un proceso para verificar y que valida la funcionalidad de las interfaces que componen tu sistema. Se caracteriza por alta probabilidad de encontrar un error, por no ser redundante. Esto es más que nada que diseña el número de casos de pruebas que permite verificar el software. También una buena prueba no debería ser demasiado sencilla y demasiado compleja. La primera prueba de sistema de software es verificar el login de administrador. Más que nada para confirmar que funcione correctamente la función de ingresar y que cumpla con los requisitos del rol de administrador. Como precondiciones, contar con el software instalado, contar con la base de datos restaurada en el equipo para poder hacer uso del programa y tener una cuenta de administrador. Como podemos ver aquí, número 1 es ejecutar el programa, ingresar con usuario y contraseña, como se puede ver ahí. Y como resultado ya se obtiene la interfaz de administrador, que es donde puede realizar operaciones como ver platillos, empleados y las estadísticas. La segunda prueba de sistema de software es registrar un nuevo empleado del sistema, más que nada para confirmar que permita realizar la operación de registro y que muestre el nuevo usuario ingresado. De igual manera, tiene que contar con la base de datos en el equipo. Número 1 es llenar el apartado de registro, que es el nombre, apellido paterno, apellido materno y la contraseña deseada, y el tipo de empleo que va a tener, que es como mesero, cocinero. Número 2, actualizar la lista de empleados para que aparezca el nuevo empleado ingresado al sistema. Y como se puede observar aquí, se permitió ingresar correctamente a un nuevo empleado y le asignó un ID para así llevar el control a las personas registradas. Ese ID será el nuevo usuario del sistema. Como última prueba del sistema de software es editar un empleado ya registrado en el sistema. Esto para revisar que permita modificar datos de un empleado ya ingresado, es decir, que permita editar por si llegaron a equivocar esta información. El paso número 1 era el apartado de empleados y seleccionar al empleado que se requiere editar, en este caso el empleado Guadalupe y Luego Alejos. Dar clic en botones
se corrige el dato que se haya equivocado. Este apartado da la flexibilidad de corregir información sin necesidad de eliminar y crear un nuevo empleado. Y aquí el resultado obtenido fue de manera satisfactoria, donde se puede ver que se puede realizar el cambio. Buenas tardes. Les voy a hablar de la prueba de aceptación. Más que nada dice que las pruebas de aceptación son definidas por el usuario del sistema y preparadas por el equipo de desarrollo, aunque la ejecución y aprobación final corresponden al usuario. Dice también que estas pruebas van dirigidas a comprobar que el sistema cumple los requisitos de funcionamiento esperados, recogidos en el catálogo de requisitos y en los criterios de aceptación del sistema de información, y conseguir así la aceptación final del sistema por parte del usuario. Se mencionan también 3 características. Dice: participación activa del usuario, que debe ejecutar los casos de prueba ayudado por miembros del equipo de pruebas. Dice que están enfocadas a probar los requisitos de usuario, o mejor dicho, a demostrar que no se cumplen los requisitos, los criterios de aceptación o el contrato. Si no se consigue demostrar esto, el cliente deberá aceptar el producto. También se menciona como tercera característica que corresponden a la fase final del proceso de desarrollo de software. Como prueba 13, tenemos la prueba de aceptación del usuario, que dice que va a revisar las funciones de editar, actualizar y agregar nuevo empleado para verificar que funcione correctamente. Esta prueba va más que nada dirigida a un usuario dentro del software. Dice que la precondición también es contar con la base de datos restaurada en el equipo. Dice elegir el botón de empleados en el lateral izquierdo y verificar las funciones editar, actualizar y registrar nuevo empleado, así como realizar la baja. Se puede observar la interfaz de admin, los 3 botones que se mencionan, y se verifica que el botón de editar cumpla con la función de modificar a un empleado ya registrado. Aquí te da los parámetros que va a llevar el empleado y cómo se van a editar. Dice también que se observa que el botón de actualizar cumple con su función, donde en la imagen 1, que es la de arriba, se observa el apellido Garcías, aquí dice Garcías, y en la imagen 2 se cambia correctamente a García, aquí es la portada. Para el botón de registrar nuevo empleado se deberá cumplir con los parámetros que se requieren y agregarse al listado de empleados correctamente. De igual manera se pide el nombre, apellido, materno y paterno, contraseña y el rol que va a emplear este nuevo empleado. Agregando estos, como podemos ver, como nombre lleva nuevo, apellido nuevo apellido materno nuevo apellido M, y acá está agregado el usuario que sí se completó correctamente. Como prueba 14 se menciona la prueba de aceptación operativa. Esto va más que nada dirigido a los requerimientos que necesita el software para ejecutarse correctamente. Como podemos ver, dice que como primer requerimiento se deberá contar con SQL Server y contar con el backup del software, la cual se llama restaurante.back. Dice que otro requerimiento fundamental será contar con las conexiones necesarias con la base de datos para la manipulación e inserción de datos. Podemos ver los diferentes queries y la conexión. Dice también que en estos requerimientos del software se menciona un apartado de seguridad con la que cuenta el sistema de software. Dice que en cuestión de seguridad se cuenta con un sistema de login, el cual marca error cuando se ingresen datos erróneos o que no correspondan a algún usuario registrado en la base de datos. Como podemos ver del lado derecho, el login muestra un error que dice ingrese bien los campos. Esto quiere decir que el usuario no está agregado en la base de datos. Dice también, aquí en este ejemplo se observa que se logueó correctamente. Se puede observar en esta parte donde el usuario ingresado coincide a un usuario de admin, el cual da acceso sin ningún problema. El ID es AD-20-0001 y la contraseña es PAS, entonces aquí está como admin.
Y como prueba 15 dice prueba de aceptación a la normativa. Esta prueba va más que nada a que se apegue el software a las normativas del campo que va dirigido este sistema. Dice, se debe verificar que los precios de los elementos ofrecidos en el software se apegan a la normativa relacionada con los precios y no sean excesivos para el cliente. Por ejemplo, si el cliente que requiere software ve que exageramos con los precios, digámoslo así, le va a parecer que es incorrecto. También se deberá tomar en cuenta que las estadísticas que arroje el sistema no se vean incoherentes con respecto a la información contable del sistema. Esto sería todo por nuestra parte de la exposición.